en la lectura del testamento. El abogado de mi abuelo me entregó un cheque por 29 millones de dólares. Mis padres lo arrebataron. Lo rompieron y le prendieron fuego mientras gritaban: «Esto es lo que te mereces por habernos dejado fuera». Yo no los detuve, solo sonreí. La verdad es que lo que destruyeron no era lo que pensaban. Hola, Reddit. Mi abuelo fue la única persona en mi familia que alguna vez me hizo sentir que importaba. Ahora tengo 24 años, pero desde que tengo memoria, siempre fui tratado como el hijo no deseado. Mi hermano mayor, Kyle, era la estrella, calificaciones perfectas, capitán del equipo de fútbol, el favorito de mamá, el orgullo de papá. ¿Y yo? Yo era el niño al que culpaban por haber arruinado el cuerpo de mamá durante el parto. Nunca tuve ropa bonita, atención ni siquiera una oportunidad justa. Cuando me peleaba en la escuela porque otros niños se burlaban de mí, mis padres me culpaban. Cuando lloraba, ponían los ojos en blanco. Cuando lograba algo, me comparaban con Kyle, pero el abuelo, él sí me veía. Cada verano me llevaba a su cabaña junto al lago, mientras Kyle se iba a campamentos caros de tenis. Me enseñó a pescar, a jugar ajedrez, a arreglar cosas en la casa. Cuando obtuve una beca completa para la universidad, él fue el que más aplaudió. Mis padres ni siquiera fueron a mi graduación. Y cuando hace 2 años decidí cortar toda relación con ellos después de una cruel cena de acción de gracias, mi abuelo me apartó y me dijo en voz baja: «Te apoyo, haz lo que te dé paz». No supe cuánto significaban esas palabras, hasta que falleció. La llamada llegó un lunes por la mañana. Estaba en el trabajo, revisando hojas de cálculo, cuando vi el número de mi tío. El corazón se me hundió. Sabía lo que era antes de contestar. El abuelo había muerto mientras dormía. Tenía 91 años. No lloré de inmediato. Solo me quedé sentada mientras el mundo seguía girando. La gente con su café y sus juntas como si nada. Salí y me quedé en mi auto por lo que pareció una eternidad. Una semana después, recibí una carta oficial invitándome a la lectura del testamento. El abuelo no solo estaba retirado cómodamente, era rico de verdad: bienes raíces, acciones, autos clásicos, una colección de monedas de oro y plata guardadas en una bóveda privada. Desde niña siempre asumí que mis padres y Kyle heredarían todo. Así funcionaba mi familia: privilegio antes que esfuerzo, sangre antes que afecto. Pero al parecer el abuelo tenía otros planes. La lectura fue en su estudio, un cuarto lleno de cuero y caoba, de esos que huelen a sabiduría antigua y poder tranquilo. El abogado, el señor Levington, se sentó detrás del escritorio del abuelo con una corbata sobria y una expresión que lo decía todo. Mis padres estaban ahí, también Kyle, 2 viejos colegas del abuelo y yo, la oveja negra, sentada al fondo como si me hubieran invitado por error. El señor Levington comenzó a leer el testamento. Al principio, todo fue predecible: donaciones a las organizaciones favoritas del abuelo, regalos para algunos amigos, un auto clásico para Kyle, y luego llegó a mí, su nieta, la que estuvo con él cuando los demás le dieron la espalda. Le dejó un cheque personal por la cantidad de 29 millones de dólares. El silencio se apoderó del cuarto. A mi madre se le desencajó la mandíbula. Mi padre se puso rojo como nunca lo había visto. Kyle murmuró algo. Yo me quedé paralizada. Luego, el abogado abrió una carpeta y me dio un sobre. Adentro había un solo cheque, con fecha, firmado, real. No sabía cómo reaccionar, solo lo miré, con las manos temblando. 29 millones, no se sentía real. Y entonces todo se volvió un caos. Mi madre se lanzó sobre la mesa y me arrancó el cheque de las manos. «Eres una maldita egoísta», escupió, agitándome el papel en la cara. «Esto debería ser nuestro». Mi papá se unió, gritando que manipulé al abuelo, que soy una ingrata, que dividía a la familia. Kyle solo observaba, brazos cruzados, sin decir nada. Y no se quedaron en los gritos. Mi padre sacó un encendedor, sí, un encendedor real, y antes de que pudiera reaccionar, le prendió fuego al cheque. Las llamas devoraron el papel. Mi madre gritó algo sobre venganza. El aire se llenó del olor a tinta quemada. «Esto es lo que te pasa por cortarnos de tu vida», rugió mi madre. No los detuve, no grité, ni lloré, ni supliqué, solo sonreí. Ellos no sabían lo que habían hecho, porque lo que destruyeron, ese pedazo de papel en llamas, no era el dinero real, era un símbolo. La verdadera herencia, los fondos reales, ya estaban asegurados en un fideicomiso. El abuelo lo había preparado todo meses antes. El cheque era un señuelo, una última prueba de carácter, y reprobaron de forma miserable. No les dije eso, claro, no todavía, que creyeran que me arruinaron, que se sintieran satisfechos por un rato más. El abogado no dijo nada, me miró, y en ese momento,
Supe que él entendía. Entendía que ellos se habían mostrado tal como el abuelo sabía que lo harían. Me levanté sin decir palabra. Le asentí al señor Levington y salí de esa casa. Mis padres gritaban detrás de mí, exigiendo respuestas, disculpas, lo que creían que era suyo, pero yo no miré atrás. 2 semanas después, se completó la transferencia de la herencia. Ahora soy dueña de múltiples propiedades, incluida la querida cabaña del abuelo, varias unidades en renta por toda la ciudad y una bóveda que guarda más que monedas, décadas de riqueza construida con cuidado, fideicomisos, bonos, acciones, y sí, los verdaderos 29 millones, fuera del alcance de cualquiera. El cheque era solo una chispa simbólica, una trampa para revelar el fuego dentro de ellos, y funcionó. Pero yo no había terminado. Ellos creen que me fui con las manos vacías, que ganaron, que me dieron una lección, no tienen idea de lo que viene. Pensaron que quemaron mi futuro, pero en realidad, encendieron la llama que consumirá el suyo. Durante 2 semanas no dije nada, ni publicaciones, ni venganza, ni contacto, solo seguí con mi vida, mudándome silenciosamente a un departamento de lujo en la ciudad, gracias al fideicomiso que el abuelo había creado bajo otro nombre hacía años. Era imposible de rastrear. Pero esta vez no iba a alejarme en silencio. Ellos no solo quemaron un papel, le mostraron al mundo quiénes eran realmente, y yo me encargaría de que vivieran con las consecuencias. Empecé poco a poco. Primero, llamé al investigador privado que el abuelo me había recomendado una vez, un hombre llamado Harris, que lo ayudó con un problema financiero. Le pedí que investigara las finanzas de mis padres. No tardó mucho en salir todo a la luz. Resulta que no estaban tan bien como aparentaban. Hipotecaron su casa 2 veces, saturaron las tarjetas de crédito y sacaron préstamos personales a nombre de Kyle, préstamos que ya estaban cayendo en mora. Todo ese estilo de vida elegante que presumían era pura fachada. Después, contacté otra vez al abogado, al señor Levington, y le pregunté por una cláusula especial que el abuelo había incluido en el testamento. Decía que cualquiera que impugnara el testamento perdía su parte, sin excepciones. Le pregunté si lo que mis padres hicieron, destruir el cheque frente al ejecutor, contaba como impugnación. Su respuesta fue clara, absolutamente. Se presentó la documentación, en días, la pequeña parte que el abuelo les había dejado, como una multipropiedad de vacaciones y una cuenta de inversión, fue legalmente revocada. Ese fue el primer golpe. Pero no terminé ahí. Sabía que mis padres vivían de su reputación. Eran de los que mandaban postales navideñas con sonrisas falsas. Hacían cenas con gente importante, y alardeaban del nuevo internado de Kyle. Pero ese mundo era frágil. Envié tips anónimos a varias organizaciones donde estaban involucrados, incluyendo la Junta de la Iglesia y la Asociación de Vecinos, adjuntando el vídeo de la cámara de seguridad que el abogado tenía en la lectura del testamento. Se veía claramente cómo gritaban, robaban el cheque y le prendían fuego. No tuve que decir nada. El vídeo lo dijo todo. Al final de la semana, les pidieron amablemente que renunciaran a 2 comités. Ese fue el segundo golpe. Después vino Kyle. No hablaba con mi hermano desde hacía más de un año. Siempre tomó el lado de mis padres. Siempre me vio como la rara, la que pedía limosna con lágrimas. Pero sentí que debía darle una oportunidad, no por él, sino por mí. Lo invité a tomar un café. Se veía cansado, gastado, nada que ver con el chico dorado de antes. Resulta que su trabajo soñado no funcionó. Lo despidieron y volvió a vivir con mis papás, esperando otra oportunidad que no llegaba. Le conté la verdad sobre la herencia. Le dije que quemaron un señuelo, que el abuelo había planeado todo. No me creyó al principio, hasta que le mostré el documento original, el fideicomiso con la firma del abuelo y el sello de Levington. Kyle lo miró como si fuera en otro idioma. Luego se rió, una risa vacía. Lo arruinaron todo, murmuró. Decían que tú lo manipulaste, que eras una interesada. Asentí. Siempre necesitan a alguien a quien culpar. Kyle me miró. Había algo en sus ojos que no veía desde que éramos niños, arrepentimiento. Tal vez. No te pido ni un centavo, dijo en voz baja, pero si puedo hacer algo para enmendarlo, dímelo. Le dije que lo único que quería era que dejara de ser su portavoz, que viera las cosas con claridad, y si podía, que se salvara antes de que lo arrastraran con ellos. No nos abrazamos. No fue una reconciliación mágica, pero se fue más callado de lo que llegó, y por primera vez, creo que me vio. Cuando la gente empezó a enterarse de que yo había heredado la mayor parte de los bienes del abuelo, mis padres entraron en pánico. Llamaron una y otra vez, dejando mensajes llenos de veneno.
Ese dinero no era para ti, lo manipulaste, nos traicionaste, nos lo debes. No respondí, ni a llamadas, ni mensajes, ni correos, ni siquiera cuando mi madre me mandó un mensaje de voz llorando, diciendo que estaban a punto de perder la casa. Las acciones tienen consecuencias. Querían quemar algo, que lo vean arder, su falso orgullo, su riqueza prestada, su ilusión de control. Meses después, usé parte de la herencia para apoyar una fundación de alfabetización que al abuelo le importaba. También arreglé su cabaña junto al lago. Me mudé y adopté a un Golden Retriever torpe y amoroso llamado Hank. Ahora, algunas noches, me siento en el columpio del porche con una copa de vino, viendo el atardecer sobre el agua, y me imagino al abuelo a mi lado. Creo que estaría orgulloso. No me dejó el dinero para consentirme, me lo dejó porque creía en mí, sabía que lo usaría para construir una mejor vida, y para liberarme de quienes intentaron destruir la mía. Mis padres todavía van diciendo que les robé el dinero, que engañé al abuelo, que hice trampa. Pero ya no tienen poder, no sobre mí, no sobre Kyle, y no sobre el verdadero legado del abuelo, uno de amor, fuerza y justicia. Así que sigan enojados, que se quemen de odio. Solo destruyeron un cheque, pero con eso, demostraron quiénes son en realidad.